Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar, ¿Cómo gestionar los desperdicios en tu cocina? Antes que nada, voy a dar una pequeña reseña del chef Carlos Venegas para que todos ustedes lo conozcan. El chef Carlos Venegas es un comprometido chef mexicano que además de tener una pasión por la gastronomía y su trayectoria en cocinas como banquetes, restaurantes y grandes cadenas de autoservicio, actualmente pertenece al equipo de Unilever Food Solutions. Es el chef encargado de dar soporte mayormente a hoteles todo incluido y cadenas de hoteles, implementando nuestra propuesta de reducción de desperdicios en 4 hoteles desde 2018 y una cadena de restaurantes desde 2017. Sin más por el momento, cedo la palabra al chef Carlos Venegas para comenzar con el webinar. Muchas gracias. Adelante, chef. No es lo que tú tienes, sino cómo usas lo que tienes para marcar la diferencia. Es una frase del chef Enrique Vera. Muchas gracias, chef Luis, por tu excelente presentación. Gracias. Y antes que nada, me gustaría iniciar mucho con una pregunta. ¿Qué acciones hoy harías tú para poder reducir los desperdicios? Si bien en toda esta parte, pasemos a la diapositiva siguiente, por favor. Reducir los desperdicios es uno de los mayores retos para la industria del negocio de alimentos y bebidas, pero no solo por las pérdidas de alimentos que se generan y los despilfarros de dinero, sino también porque hoy en día se tiene un consumidor nuevo, ¿no? Y este consumidor es ese consumidor consciente que se preocupa muchísimo por cuál es el origen de sus alimentos y dónde terminan sus alimentos, ¿sale? Motivo por el cual el reducir los desperdicios sí es un gran reto, pero no es imposible. Y sobre todo si se interviene para optimizar esta reducción o este uso de recursos y sobre todo para generar la satisfacción total a ese nuevo concepto o a esa nueva tendencia de consumidor consciente. La siguiente, por favor. Vamos a hablar acerca de la reducción de los costos en tu negocio. ¿A qué sigue, por favor? Las mermas son costos pequeños y gastos ocultos que pueden ocasionar un verdadero impacto financiero a medida que se va acumulando. Para esto quiero comenzar con saber que identifiquemos en conjunto qué es una merma. Una merma es la pérdida de lo que se tiene de los productos hoy empleados como resultado de la preparación de los alimentos. Y muchas veces aquí interviene también la manera en cómo los almacenamos. Recuerda que debes de verificar si las mermas son una gestión operativa o natural. Y aquí nos referimos específicamente desde la gestión operativa a todas las ocasionadas por un descuido. Y hablo respecto a las operaciones indebidas, la transformación del producto, la manera en cómo empleo mis ingredientes y cómo genero esta transformación de ese producto. Y cuando hablo de la gestión de las mermas naturales, es por cómo es el origen del producto perecedero, los cuales tienen cierta fecha de caducidad o sufren ciertas modificaciones o pérdidas naturales al cambiar su estado, ¿vale? Por ejemplo, un producto que a lo mejor congelé y al momento de descongelarlo sufre una transformación, pero eso es por el tipo de cambio de estado, ¿vale? Estas mermas se presentan durante el proceso de la manipulación, que dentro de esta manipulación se involucra también muchísimo la forma en cómo limpio mis productos, la manera en cómo pelo los productos y la manera en cómo gestiono el corte durante el proceso de esta manipulación. Otro proceso también es la cocción y finalmente también tenemos el descongelamiento. El siguiente punto es las mermas deben ser identificadas para sacar el máximo aprovechamiento de la materia prima. Y esto incluye las pérdidas durante las diferentes etapas, como son, 1, el abastecimiento de los productos. Y un ejemplo específico es hablar de aquellos tomates aplastados durante el proceso de la transportación. 2, el almacenamiento. Por ejemplo, todas las verduras podridas debido a una mala gestión del almacenamiento o una mala evaluación y revisión del producto al momento de la recepción. 3, preparación de los alimentos. Esta parte es súper importante porque es cómo gestionamos nuestras materias primas y de lo que generamos cáscaras, raíces, semillas, etc. Y por último, y el más importante, son los restos en los platos que regresan a nuestra área de cocina. Mi consejo es, haz revisiones a través de la separación de basura para que tú puedas identificar dónde se encuentra el mayor porcentaje de desperdicio. Por ello, la importancia de las 3 R's: reduce, reutiliza y recicla, que estaremos compartiendo a lo largo del curso. Si podemos cambiar la diapositiva, por favor. Planifica y controla.
Ignorar las pérdidas ocasionadas por las mermas pueden producir grandes errores contables, ¿no? Que te impedirán tomar decisiones adecuadas. Pero aquí me gustaría preguntarte nuevamente, ¿cómo podemos reducir algunas pérdidas que hoy se encuentran dentro de nuestra cocina y fuera de nuestra cocina? Con el fin de facilitar la gestión del desperdicio, hemos de trabajar en este flujo, en este diagrama que se encuentra en nuestra diapositiva, sobre 3 fases, ¿sale? La primera fase es todo lo que sucede antes de la preparación de los alimentos. Y nos referimos principalmente a todo el esquema de la adquisición y el almacenamiento de los productos. Y esto incluye todas las actividades antes de poner el producto a disposición de todos nuestros cocineros o todo lo que vamos a gestionar antes de que empecemos la labor de producción. Y lo emplearemos aquí 2 áreas importantes o se involucran específicamente 2 áreas importantes. Uno es compras y 2 es almacén. Las sugerencias desde la parte de compras es súper importante que mantengas una lista de stock de abarrotes y secos. Siempre compra productos o trata en la frecuencia que más puedas comprar productos frescos de temporada. No solamente ayudas en esta parte de ayudar en gestiones locales, de compra de insumos frescos, ¿no? Sino también ayudamos a tener productos de mayor calidad. Establece muchos acuerdos con tus proveedores para que cuentes con la calidad de los productos. Y en este establecimiento de acuerdo también fija los estándares posibles de cómo necesitas tu insumo o cómo es la calidad que tú necesitas para que también gestiones cuál será el tiempo de entrega que se tendrá para que toda esta cadena de valor pueda ser lo más efectiva posible. También cuenta con productos convenientes, porque también es muy importante considerar tanto enlatados, congelados, secos, deshidratados, que te ayuden a enriquecer y a fortalecer tanto la parte operativa como la parte de la gestión de la reducción del desperdicio. ¿Vale? Ahora hablando desde la parte de almacén, las recomendaciones son, verifica siempre la lista de compra contra lo que te están entregando, ¿sale? Y es súper importante que manejes un checklist para que tú puedas revisar cuál es la calidad de tu materia prima. En ese checklist trata de identificar tanto la temperatura, cuál es el peso del producto y cuáles son algunas de las características o de las propiedades organolépticas, que son justamente esas características percibidas mediante los 5 sentidos. Mantén un control de stock razonable. Aquí es bien importante que también nos enfoquemos mucho en la revisión de las caducidades. Inclúyenlo en ese checklist para que tú puedas dar un reforzamiento al sistema PEPS. Y si me quiero estacionar aquí un poquito para aquellas personas que no identifican o no conocemos o no conocen, perdón, el tema del sistema PEPS, es las primeras entradas y las primeras salidas, ¿sale? Es un flujo de circulación de producto que es producto que llega nuevo, lo coloco en la parte trasera de mi anaquel o de mi área de almacenamiento y producto que yo ya tenía existente lo voy a colocar en la parte frontal de mi anaquel, ¿sale? Y con esto voy a ir dando el flujo de la circulación del producto para evitar tener caducados en la parte de mi almacén. Es importante que organicen cada uno de sus almacenes. Y no solamente hablo desde del almacén de secos, sino también de los refrigeradores, de los congeladores y todas las áreas de acuerdo a la eficiencia operativa. ¿Con qué frecuencia están sacando algún producto? ¿Sale? Y esto sucede muchísimo cuando hacemos esta gestión o esta revisión de la reducción de desperdicios, porque comúnmente, a lo mejor, y ejemplificando a grandes rasgos, una cebolla comúnmente la colocamos hasta el fondo de nuestra cámara de refrigeración o hasta el fondo de nuestro refrigerador. Y es la que constantemente desplazamos más. Entonces, mantenemos mucho más tiempo el refrigerador o la cámara de refrigeración abierto. Entonces, no hacemos que el flujo de la circulación sea el más efectivo, ¿sale? Si eres un negocio grande que trabaja a través de estos checklists donde utilizan un sistema mediante un computador, síguelo haciendo. Eso te va a seguir ayudando a mantener esta reducción desde la parte de almacén. Pero si eres este pequeño negocio que hoy lo haces o directamente desde tu casa, la recomendación es trata de hacer estas pequeñas listas o bitácoras o minutas donde tú puedas colocar cuáles son las entradas de lo que hoy compraste y cómo es lo que vas a ir sacando también, tanto para la producción, lo que los cocineros llegan a sacar de su almacén, también dependiendo la magnitud del almacén, para que tú puedas ir verificando y conforme a la capacidad de tu espacio de almacenamiento, tú puedas considerar un stock para 5 días, para 15 días, para 20 o para un mes. ¿Vale? Esto no solamente te va a ayudar en la reducción, sino va a hacer más eficientes tus actividades y te ayudará a saber y controlar
cuánto debes de comprar al día de hoy y no pedir también cosas de más y mantener tus costos correctamente. En uno de los webinars anteriores que dio uno de mis compañeros, explicaba esto. La reducción de desperdicio va muy apegado a cómo controlamos todos nuestros costos, ¿sale? Y para ambos casos, tanto para los grandes negocios como para los pequeños negocios, te sugiero también llevar un control en esa misma bitácora, donde puedas llevar un control de caducidades, que es lo que mencionábamos con anterioridad. Al saber cuáles son las fechas próximas que están por venir de cada uno de tus productos. Y de esta misma manera puedas tú sugerirle al chef que te ayude a desplazar ese producto. Y aquí será momento en el que nosotros como chefs tengamos que sacar esa parte creativa y empezar a desarrollar esas nuevas propuestas. Y en conjunto con el área de servicio, nosotros podamos empezar a comunicar mediante esos especiales del chef, ¿no? Cómo podemos ir ofreciendo esa oferta que no nos va a generar ningún desperdicio y vamos a ir acotando la reducción de todos los productos que están próximos a caducar, ¿sale? Pasamos a la fase 2, que es durante la preparación de los alimentos. Y esa fase se produce específicamente cuando el cocinero está preparando platos en el menú. Y aquí me gustaría preguntar, nuevamente, ¿cuáles son ese tipo de desperdicios que comúnmente se encuentran durante el proceso? Pues son cáscaras, vegetales, huesos, etc. Y aquí lo que buscamos principalmente es maximizar el uso de la materia prima. Apóyate muchísimo en el tipo de cortes. Capacita a tu equipo de cocina o a todo al personal para que identifiquen cómo por medio de este tipo de cortes de cocina, y me refiero a todos los que existen a través de la gastronomía, te permiten aprovechar la materia prima al mayor porcentaje posible. Trata de utilizar esas herramientas adecuadas que a lo mejor hoy tú necesitas. A lo mejor será un tema de un poco de inversión, pero créeme que te ayudará muchísimo en este proceso de reducción de desperdicio, ¿vale? Y hablo de esas herramientas, por ejemplo, como un pelador de papas o de un pelador para sacar las cáscaras, ¿no? Los cuchillos fileteros, algunas rebanadoras, etcétera. Y sobre todo, no olvides mantener todas y cada una de tus herramientas de trabajo en perfectas condiciones y también, sobre todo, muy bien afiladas, porque eso también te ayudará a determinar qué tanto desperdicio generas a través del pelado de tus vegetales, ¿sale? Recuerda también contar con planeaciones de menú. Los checklists durante el proceso de producción son indispensables. Identifica cuál es la minuta con la que tienes que producir para el día de hoy. ¿Cuánto es con lo que cuentas o que te quedó de ingredientes del día anterior? ¿Y cuánto es lo que tienes que pedir para saber cuánto es lo que vas a desplazar y a producir en su totalidad? Esto te va a ayudar a identificar con cuánta producción vas a contar y evitar el mayor índice de desperdicio. Recuerda también que los comensales modernos disfrutan de una innovación y esta es una excelente forma al final del día para que nosotros podamos reducir todas y cada una de nuestras mermas. Con esto consideraremos constantemente la rotación del menú también de acuerdo a las temporadas. Si tú ya estableciste acuerdos perfectamente con tu comprador y estos acuerdos que te ayuden, pues también ayúdate de estas temporalidades en el tema de los vegetales o de los productos, que también es otra de las tácticas para reducir los desperdicios. Y en la última fase, que es la fase 3, que es todo lo que sucede después de la preparación, es una vez que los platos son servidos a los clientes, el trabajo no termina ahí. Esta fase se enfoca en la comunicación con los comensales, al tomar las órdenes y todo lo que ocurre después de retornar los platos al área de cocina. Y aquí vamos a involucrar principalmente a dos áreas muy importantes. Una, el servicio, y dos, el área de basura. Para mí, el área de servicio es un área fundamental y es un pilar fundamental de negocio, porque es el que te ayuda a identificar la comunicación con el cliente, ¿sale? ¿Qué es lo que está consumiendo el cliente? Y es súper importante que constantemente hagamos estos briefings o estas capacitaciones a nuestro equipo para que identifique sobre el menú, para que conozca el menú, los platillos y los ingredientes con los que está elaborado nuestro menú. Porque eso es súper importante, lo que transmitimos hacia nuestro comensal, que sepa los ingredientes, cuáles son las posibles alergias que podría tener un comensal o cuáles son las preferencias que tiene un comensal a través de conocer cada uno de los ingredientes del platillo, ¿sale? Toma muchísima atención en las órdenes, ¿no? Muchas veces llega a suceder, y a cuántos de nosotros no nos ha pasado, que pedimos un puré de papa y a lo mejor el puré de papa era el puré de papa con ajo rostizado. Y a mí no me gusta el ajo rostizado. Entonces, cuando lo leo en la carta, pido el servicio y les digo, no quiero ajo rostizado. Entonces, se me olvidó en la comanda,
en la nota de servicio, se me olvidó anotar que no llevara ajo rostizado, ¿no? Etcétera. Entonces, a lo mejor se me olvidó, lo mando a cocina lo regresa con el ajo, el cliente no lo quiere, y si ya no se puede porque ya viene revuelto con el ajo, pues a lo mejor genera un desperdicio, ¿no? Porque ahí estamos también descuidando el tema de la calidad. Entonces, es bien importante que todo este tema de comunicación esté perfectamente alineado, ¿sale? La comunicación con el comensal sobre algunos especiales, lo que les mencionaba hace ratito, ¿no? Esta parte de innovación, de cómo hacemos esta reducción del desperdicio y cómo a través de esos especiales del día podemos darle esta comunicación por medio del área de servicio. Para el caso, por ejemplo, de algunos buffets y también hablando de los que estamos backup en el área de producción de los emplatados, es recomendable tener cucharas de servicio que permitan tener las porciones ya estandarizadas, ¿sale? Porque, ¿qué sucede? Retomando nuevamente el tema del puré de papa, si yo veo constantemente a través de un checklist de servicio, es el 70% de mis comensales dejan una cuarta parte del puré de papa. Entonces, eso es un foco rojo. Quiere decir que estoy sirviendo una porción de puré demasiado grande. A través de estos cucharones, yo voy a identificar, tanto para el buffet como para el área de backup de servicio de producción del restaurante, lo que voy a estar haciendo es ya estandarizar cuál es la porción idónea para evitar ese desperdicio. Si veo que es una vez lo que me regresan, no lo voy a descartar, pero va a estar en mi foco amarillo para tener esa alerta de que algo puede suceder y cómo voy a reaccionar ante esa reducción del desperdicio, ¿vale? Este checklist de desperdicios nos va a ayudar a identificar los comentarios de la devolución de los platillos. Dentro de estos checklists, de alguna manera, podemos generar unos cuestionarios que nos permitan tener la satisfacción. Muchos restaurantes o muchos hoteles hoy tienen estas tabletas donde van generando la satisfacción del cliente, etcétera. Apoyémonos también de ese tema digital o de esa tecnología que nos permita tener estos comentarios de saber qué le gustó, qué no le gustó, si el tamaño de la porción era realmente muy grande, ¿no? O a lo mejor era muy pequeño y constantemente recibo esos comentarios. Entonces, todo esto me irá ayudando desde la parte de servicio a identificar cuál es el mayor desperdicio. Cuando ya paso, al área de basura, pues entonces ahí mi sugerencia es, haz revisiones al finalizar tu jornada laboral. Porque aquí podrás tú identificar, de acuerdo a cada área, cada una de las cocinas de todos los restaurantes comúnmente hacemos limpieza, ¿no? Cuando terminamos la jornada laboral. Entonces ahí es importante identificar qué es lo que se está desperdiciando y de qué área. No se trata de evidenciar a las personas que están haciendo el desperdicio. Es más bien, a través de esa identificación de esos checklists, yo voy gestionando, a lo mejor en las bolsas de basura voy marcando cocina, almacén, servicio, cocina fría, etc. Y eso me ayudará a tener un plan correcto para poder ejecutar un plan de acción para la reducción del desperdicio. O cómo puedo reutilizar la materia prima, ¿sale? Que se está desperdiciando. O a lo mejor es un tema de los checklists de postproducción, etcétera, ¿sale? Entonces, tengamos muy en cuenta toda esta parte. Un ejemplo que ejecutamos con algunos de nuestros clientes, este fue un hotel específicamente a través de un programa de reducción de desperdicios, era colocar un bote de basura de acuerdo al tipo de desperdicio. Y esto era cuando el área de servicio tiraba ya, o comúnmente le decimos escamochar, que es limpiar todo el plato de las sobras que quedan de lo que viene del comensal. Se separaba por guarnición, ya sea ensaladas, por pastas, por proteína y por la parte de algún otro ingrediente, si fue por el momento. Entonces, cuando hacían esta separación de basura, podíamos identificar qué era lo que estaba sucediendo y a través de estos checklists podíamos ejecutar un plan de acción para la reutilización de la materia prima o para el ajuste de la receta, ¿sale? Entonces, esto fue algo que hicimos durante todo este proceso. De no ser posible, invierte, al tener estos botes por segmentación de bote de basura, te sugiero que por lo menos tengas 2 botes de basura, tanto orgánico e inorgánico, en el área de almacén, en el área de cocina y en el área de servicio, para que puedas identificar todo esto y te ayudará a conocer con cuál es la frecuencia del mayor desperdicio. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? La que sigue, apunta hacia la sostenibilidad. Aquí hablamos ya de una tendencia de ser eco-friendly, ¿no? No controlar las mermas también te hace comprar más a menudo, lo que puedes tener un impacto negativo en los hábitos de tu consumo del negocio. Para muchos negocios, hoy
la generación de basura también representa un costo monetario, ¿no? Bueno, esto también depende muchísimo de las legislaciones locales. Esto también, a la larga, te va a representar un impacto negativo para tu negocio. Reciclar, que es una de las 3 R's que mencionamos al principio, reciclar empaques que te permitan también almacenar productos. ¿Cuántos de nosotros hoy no sufrimos en nuestra área de producción porque a lo mejor tenemos poco equipo y el poco equipo que tenemos muchas veces está en el área de nuestro almacén, donde guardamos, a lo mejor es un bote o un cambro de 5 litros, ¿no? Un contenedor, y tenemos 200 gramos de pimienta. Entonces, utiliza y recicla empaques que te permitan, ya sea herméticos, de tapa enroscable, etcétera. Pero aquí, sobre todo, para que tú puedas tener esta tendencia de ser eco-friendly, ¿sale? Algunos de los comensales también, de los que habíamos hablado, de este nuevo concepto de comensales modernos, tienen ese interés de sentirse conectados, sobre todo con esa causa mayor y sentirse súper afín, ¿no? En generar un impacto positivo en las acciones que tu negocio está haciendo. En el mundo gastronómico es cada vez muchísimo más consciente de la importancia de tener un modelo de negocio eco-friendly y su papel en la lucha por combatir las malas prácticas agrícolas y alimenticias. Si hay algo que caracteriza hoy a nuestro mundo moderno y todo lo que vivimos en el constante cambio, es la preocupación por el ambiente y la búsqueda de un estilo cada vez más saludable. Todos y cada uno de nosotros, por mínimo que sea, buscamos esa parte, que nuestros comensales esperen que nuestro negocio actúe acorde también a las tendencias ecológicas, ¿vale? La que sigue, por favor. Acciones que te puedan ayudar. La que sigue. No solo hablamos de desperdicios de comida, sino también hablamos de esfuerzo, de tiempo y sobre todo de dinero al prepararla si realmente esta comida no se consume. Hoy, ¿hay algún plato que no se venda en tu menú o que no consumas frecuentemente? Pues elimínalo entonces del menú. Los comensales dejan muchas veces muchas sobras al terminar ciertos platillos, pues entonces ahí te recomiendo que reduzcas el tamaño de tus porciones, que es justamente lo que habíamos hablado con anterioridad, ¿no? Dentro de la planeación. Hemos hablado durante todo este taller o esta plática sobre identificar. Puede sonar cansado a través de muchos formatos también, pero identificar los desperdicios que se producen nos ayudará muchísimo a saber que los desperdicios de tu negocio pueden reducirse a 2 grandes grupos. Uno es la parte de la producción y 2 a través de las obras. Cuando hablamos específicamente de la parte de producción, nos estamos refiriendo a todo lo que resulta del proceso productivo, como son los restos de los ingredientes, como son algunos excedentes de compra, algunos alimentos caducados, o lo que habíamos mencionado con anterioridad, ¿no? Todo el tema de la manipulación de los ingredientes, la cocción o el descongelamiento, ¿vale? Sobre todo, cuando hablamos de la parte de las obras, es todo lo que el cliente deja después de comer. Por eso, puede ser porque el comensal a lo mejor quedó muy satisfecho o simplemente con un poco de comida o simplemente no le gustan, no sé, ciertos ingredientes. Y esta es la parte donde tenemos esa comunicación, ¿sale? Con la parte de servicio, a identificar perfectamente qué le gusta o qué no le gusta. Y mediante esta bitácora que nos ayude a identificar dónde podemos mejorar, ya sea si es en el proceso de la ejecución de la receta o si definitivamente es necesario que hagamos una modificación en nuestra oferta de menú, ¿vale? Pon énfasis en los etiquetados y en las rotaciones de productos. Recuerda que aquí es importante que reforcemos nuestro sistema PEPS. Recordemos, primeras entradas, primeras salidas. Ya sea tanto en tu área de almacén o en tus áreas de refrigeración, en la parte de congelación y sobre todo en algunos anaqueles dentro de tu cocina. Aquí me gusta muchísimo enfocarnos a la parte de apoyar en las listas de existencias, sobre todo de productos congelados. ¿Cuántos de nosotros, sin que tengamos que ir a ver nuestro refrigerador, cuántos de nosotros hoy tenemos ahí algún pollo, alguna proteína que está congelada desde hace más de un mes, que la compramos porque la íbamos a procesar y al día de hoy no la hemos producido, ¿vale? Entonces, eso es súper importante, que también le pongamos mucho foco a aquellos productos congelados para tener esa identificación de la existencia y cómo generamos esta rotación. Al almacenar productos en empaques adecuados también es importante que no modifiquen su estructura, ¿sale? Tanto de tus preparaciones como la de tus insumos. Y de ser posible, guarda porciones de acuerdo al estimado de uso.
Comúnmente cuando pedimos, no sé, un negocio grande o sea, un negocio pequeño, si pedimos alguna proteína, como algunos muslos de pollo o algún tema de cerdo, si nos llega una bolsa de 20 kilos, yo comúnmente utilizo 5 kilos en mis áreas de producción o en mis desplazamientos. Dentro de estos acuerdos que mencionamos al principio con compras, hagamos que dentro de esos acuerdos, de ser posible por parte del proveedor o del distribuidor, voy a pedir los 20 kilos, pero que a lo mejor los 20 kilos me los pueda porcionar en bolsas de 5 kilos, ¿no? Entonces, así yo ya voy a gestionar que el uso y el desplazamiento y la rotación del producto sea muchísimo más efectiva sin tener que descongelar los 20 kilos para después procesarlos. Y si los proceso todos y a lo mejor no lo voy a utilizar todo, me va a generar una merma y una reducción en la calidad del producto, ¿vale? Es importante que revisen las temperaturas, tanto frías como calientes de todas las zonas de servicio que tú tengas, ¿vale? Muchas veces podemos tener en los baños o en los insertos donde estamos en el montaje del buffet o de nuestra área de producción, temperaturas a lo mejor que sobrepasan los 70 grados centígrados. Esto nos genera que algunas salsas, algunas proteínas, con el mismo calor se vayan resecando. Eso nos va a generar un resultado o una merma de la calidad del producto y por ende el resultado en la satisfacción hacia el consumidor o al comensal, ¿vale? Entonces es una cadenita que va afectando a diferentes áreas y que al final del día no solamente es la reducción del desperdicio. No olvides también mantener un orden y limpieza de tu área de trabajo, porque esto es indispensable para que también mantengas la calidad de toda tu materia prima. Es importante considerar dentro de los procesos de producción en la cocina utilizar algunos métodos de conservación. Y aquí me gustaría detenerme y estacionarme un poquito más al detalle, ¿no? Para hablar acerca de algunos que nos podrían funcionar, ¿no? Los secados, por ejemplo, o los deshidrataciones. Pueden ser a través de calor, con aire caliente, sobre alguna superficie caliente, que comúnmente lo que llegamos a hacer es arriba de nuestros hornos de producción, colocamos las charolas para deshidratar o directamente en microondas. Un ejemplo de ello son todas aquellas hierbas que hoy, por ejemplo, o comúnmente se nos llegan a marchitar o que llegan a tener un proceso de maduración, ¿no? Que ya empiezan a madurarse de más, deshidratémosla. Eso nos va a ayudar muchísimo, no solamente a que tengamos un producto que nos ayude a enriquecer una preparación, sino que también vamos a reducir ese desperdicio, ¿no? Por ejemplo, las cáscaras de naranja, que nos van a ayudar, si las deshidratamos o las secamos, nos pueden ayudar a enriquecer, si yo las pulverizo, para enriquecer algún pan, algún panqué, etcétera, ¿no? Y lo generamos mejor. Si lo troceo ligeramente, pues lo puedo entonces implementar para darle sabor y textura a una ensalada, ¿no? Un crocante de naranja, etcétera. Las conservas con azúcar, que también son muchas veces de la parte de las mermeladas, con las frutas que ya también están próximas a madurar, puedo utilizarlo para generar estas conservas a base de azúcar. Los encurtidos, que son comúnmente o normalmente son vegetales, cuyo método de conservación es a través de un medio ácido, comúnmente utilizamos vinagre, ¿no? Y esto es para generar estas famosas conservas, ¿vale? Entonces también lo podemos utilizar. Y también otro método otra técnica podría ser el empacado al vacío. Si yo porciono mis proteínas y las marino para enriquecer el sabor del producto y utilizo la parte del secado como fueron las hierbas que mencioné anteriormente, entonces voy a enriquecer y voy a hacer también mucho más eficiente la operación, ¿vale? Ejecuta una bitácora al inicio y al final de tu jornada laboral para saber con qué ingredientes cuentas para organizar tus producciones y evitar cocinar de más. Pero sobre todo, no te olvides de capacitar a tu equipo, ¿no? Esto es súper importante y súper indispensable para que sepan correctamente y conozcan todos los procesos de la elaboración de sus recetas. Esto a mí me gusta muchísimo porque al final del día identificamos toda la parte de cómo generamos esta reducción de desperdicio. Apóyate muchísimo también de insertos, ¿no? De estos contenedores en cada una de tus áreas de producción. Se empleaba muchísimo para generar las cáscaras de la zanahoria, las puntas de la cebolla, la primera capa de la cebolla, donde podamos ahí gestionar esas mermas o esos desperdicios que comúnmente se van a la basura y ver cómo podemos reutilizarla. ¿Me ayudas a cambiar el slide, por favor? Optimiza nuevas oportunidades. La que sigue. Y aquí hablamos específicamente de cómo nos inventamos y cómo reinventamos nuestra cocina. Ya que conozco todo el plan de acción, ejecuté perfectamente un plan de almacenamiento, las compras son lo más efectiva posible. Entonces, ahora sí, una vez que ya tú identifiques
qué produce pérdidas dentro de tu cocina, puedes utilizar la información para experimentar nuevos hábitos e ideas culinarias. Crea, por ejemplo, a través de la comunicación para sensibilizar a todo tu equipo, crea campañas, ¿no? Una campaña que pueda funcionar. Por ejemplo, lo primero que entra es lo primero que sale. Hablando para el tema de reforzamiento del flujo del sistema PEPS, primeras entradas y primeras salidas, que era lo que mencionamos hace un momento. Entonces, hablamos muchísimo de todo el formato de registros. Puede sonar muy cansado, muy aburrido, que tengamos demasiados formatos para cada área, pero realmente es la manera en que nos ayuda no a controlar, sino a mantener cómo gestionamos esa reducción de desperdicios. Hablo de un formato desde la parte de compras, qué es lo que debe de comprar, cuáles son mis acuerdos, la parte de almacén, cómo recibo el producto con las características que mencionamos, ¿no? Este formato donde venga temperatura, peso, donde venga esas características organolépticas y sobre todo ese formato de las fechas de caducidad, ¿no? Llevar el control de las fechas de caducidad. Hablé de los formatos también, de la parte de producción. ¿Cuánto tengo que producir? ¿Cuánto es lo que tengo hoy en stock en mis refrigeradores producido, en mis congeladores? ¿Cuánto es lo que necesito pedir? Y esto me ayudará en el ciclo. Y los formatos para el área de servicio, que también son indispensables que los mantengamos. Reutiliza, no deseche las cáscaras ni los tallos de algunos vegetales, ¿no? Aquí también es una de las cosas que mucho más me encanta trabajar, ¿no? O sea, cómo nos ponemos a ser creativos y a desarrollar esa parte de cómo podemos optimizar todo el recurso. Y hablo específicamente, por ejemplo, o de algunos ejemplos, voy a tocar en particular, como la zanahoria. Muchas veces la cáscara de la zanahoria, pelamos, ¿y dónde se va? A la basura, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo enriquecer un caldo o un fondo de verduras a través de estas cáscaras de basura? En México, por ejemplo, tenemos un platillo que se llama tinga de pollo, que es deshebrada de carne, comúnmente la preparamos con pollo, y está acompañada de una salsa de tomate. Pero para aquellas personas que hoy no pueden comer o que son vegetarianas, ¿por qué no ofrecer dentro de mi oferta algo de invención, algo de reinvención? Hago estas cáscaras de zanahoria, las voy a poner a cocinar con un poco de agua, con los tallos de cilantro y las puntas de la cebolla para enriquecer este caldo. Le doy la forma, tomo la consistencia de las cáscaras de la zanahoria y las voy a mezclar con su cebolla, con su ajo, con el chile chipotle, que son parte de los ingredientes que lleva este platillo. Y la salsa de tomate la voy a enriquecer o la voy a producir a través del caldo, de la cocción de esos pequeños ingredientes que hice. Y lo puedo reforzar con algún otro ingrediente. Y con esto tengo una salsa. Y hago todo ese ciclo de reforzamiento para la reducción del desperdicio, ¿no? Por ejemplo, las cáscaras de betabel o remolacha, como le dicen en Colombia, ¿no? La papa y el camote, creo que también le dicen, si no mal recuerdo, batata, ¿no? Con esto pueden ofrecer chips, ¿no? Estas chips, y también ponernos a crear un aderezo o un especial del día que para aquellos clientes frecuentes que hoy tú tienes en tu restaurante, apapáchalos. También una compañera en uno de los webinars había comentado cómo consentimos a nuestros clientes y nosotros mismos empezamos a generar esta fidelidad con ellos, ¿vale? Entonces, al tú crear estos chips que muchas veces se van a la basura, entonces haz una pequeña entrada bonita a través de la parte rústica y apapáchelos y recíbelos así a aquellos clientes frecuentes. Ya sea que se trate de hierbas o trata de sacar el máximo aprovechamiento de cada uno de ellos, ¿vale? Para esta parte del ingenio, yo creo que como chefs no tenemos absolutamente ningún límite. Recuerda que algunos tallos, algunas hojas, algunos bulbos de los vegetales ofrecen diferentes sabores, colores y texturas, ¿sale? Y esto es una parte donde nosotros podemos resaltar muchas de nuestras recetas. Utilizar, por ejemplo, también los tallos de algunos hongos, a mí me gusta muchísimo para crear rellenos, ¿no? También muchas veces desechamos o reutilízalos. Si haces alguna creación, utilízalos, traen mucha fuente de fibra. Muchos de los tallos que hoy consumimos, como la nutróloga nos lo comentó en un webinar, tienen un alto contenido de fibra y nos van a ayudar en la parte saludable, ¿no? Por ejemplo, con el pan que comienza también a hacerse duro, pues conviértelo en crutones. Apóyate de este aceite de oliva con algún ajo y con estas hierbas que ya secamos previamente o que deshidratamos, ¿no? En el proceso de las técnicas de conservación. Entonces, apóyate de esto para enriquecer esos crutones o simplemente tuéstalo un poco más, ráyalo
y para que hagas un pesto. Para aquellas personas que son intolerantes a la lactosa, transformas esta idea de crear un pesto de tomate o un pesto de albahaca a través de la ralladura de pan, ¿vale? Entonces, es muy importante que optimicemos estos recursos y, por ejemplo, también el puré de papa, que muchas veces se llega a quedar en la parte de nuestra producción, podemos crear una rica y deliciosa sopa de papa caliente, ¿no? Las mermeladas, como lo habíamos mencionado en la parte de las conservas con azúcar. Esas frutas que tú hoy ofreces en tu negocio, o que muchas veces comemos, le quitamos el corazón de la manzana, ahí tenemos una gran concentración de pectina. La manzana tiene una gran concentración de pectina y la pectina es un espesante que nos ayuda para la formación de muchas mermeladas, ¿sale? Entonces, y lo hacemos de una manera natural, reutilizando y reciclando. Entonces, por ejemplo, la naranja lo mencionábamos también. Tiene una cantidad de pectina mínima a través de la pulpa, que es la partecita blanca que se encuentra entre los gajos, ¿no?, de la naranja y la piel. Si utilizo la cáscara, lo habíamos mencionado, puedo deshidratarla y puedo utilizarla también para pulverizar y decorar mis platos, un polvo fino, etcétera, que me ayude con esa decoración. O si hago trocitos la cáscara, le doy esa parte crocante en vez de utilizar tocino, etcétera, a mis ensaladas y las enriquezco también con muchísimo mayor sabor. ¿Vale? Utiliza toda esta parte y sobre todo me gusta reutilizar y darle vida a las semillas de los productos. Y hablamos de otra de las 3 R's, ¿no? ¿Cómo reutilizamos? Por ejemplo, las semillas del jitomate, las semillas del limón, las semillas de la papaya, etcétera. Y aquí, sobre todo, si tienes el espacio suficiente para hacer esto, acércate a un especialista que te permita o te asesore mucho más en esta parte del conocimiento de huertos y germinados, ¿vale? No olvides la utilización de cortes de verduras, como lo hemos mencionado durante el curso. Capacita a tu gente para que identifique qué tipo de cortes son los más efectivos que tú puedes realizar durante el área de tu producción, que te permitan optimizar y maximizar el uso de tus productos, ¿vale? Y que estos, a su vez, algunos de los cortes te ayuden, como lo mencionamos, a enriquecer algunos fondos, algunos caldos, crear platillos innovadores y esos especiales del chef con esos vegetales que se encuentran ya maduros. Únete a la nueva tendencia del trash cooking, que busca que entre comensales y expertos de la gastronomía, sobre todo, aprovechen aquellos desperdicios que hoy se generan en la cocina para crear estos platillos súper ingeniosos, muy sencillos y sobre todo hablando de ese consumidor consciente que hayamos mencionado. Entonces, vean cómo todo este ciclo lo vamos uniendo desde la parte de costo, desde la parte de mi consumidor, desde la parte de mi negocio y desde la parte medioambiental. Cómo genero un mayor impacto en la reducción del desperdicio, ¿sale? La que sigue, por favor. El esfuerzo trae resultados. Y estas son las oportunidades para mi negocio. Ya una vez que identifique todo este proceso, ¿no?, de lo que fuimos hablando durante el curso, ¿qué viene? ¿Qué voy a recibir como beneficio? Entonces, voy a tener personal mucho más capacitado y más sensible, sobre todo en el tema de la reducción de desperdicio. Aquí me gusta poner un paréntesis porque al final del día no olvides reconocer el esfuerzo por ser parte importante en este proceso de reducción a todo tu personal, ¿sale? Un personal recompensado o reconocido es un personal que hace las cosas por satisfacción y por unificarse en ese esfuerzo más que por una obligación. Y también, sobre todo, cuando creamos esa conciencia en cada uno de nuestro personal, también ellos pueden adoptarlos para sí, para transmitirlo directamente en su casa, ¿ok? Para algunos comensales también es de gran impacto saber que su comida contribuye a una causa. También reducimos el desperdicio de recursos valiosos porque resulta, claro, que compremos ingredientes y después los eliminemos, ¿vale? O los tiramos al final del día. Sobre todo también tu negocio ayuda en reducir la huella ecológica de carbono. Otra de las R's, reducimos, lo cual a la larga también nos genera un grave impacto en nuestro planeta. Y es momento de que hoy podamos hacer una transformación total en estos pequeños hábitos que generan pequeños granitos de arena a través de esta transformación. Y no solamente eso, te ayudará también en la reducción de energía, en la reducción del uso de agua y en la reducción de la generación de residuos, que también son un costo. Si hablo de optimización de la parte operativa en el almacenamiento, quiere decir que voy a tener menos cantidad de tiempo abierta la puerta de mi refrigerador o la de mi congelador o la de mis cámaras de conservación, ¿sale? El agua, utilizo productos que me ayuden a ser más convenientes, ¿sale?
Si a lo mejor hoy puedo ofrecer un puré rústico, pues utilizo algún producto que me ayude a tener menos reducción y mayor desperdicio de agua. Como lo mencionábamos, la cocción que hice para las cáscaras de la zanahoria, el tallo del cilantro y las puntas de la cebolla, no desperdicio esa agua. La utilizo para enriquecer alguna preparación de alguna salsa o alguna marinación, qué sé yo. Pero justamente generamos este ciclo de vida a cada uno de estos factores, que son energía, agua y residuo. La que sigue, todo, por favor. Pero sobre todo, y lo más importante, aumenta el retorno de inversión y genera un impacto positivo en tu negocio. Recuerda que reducir desperdicios no es sinónimo de reducir la calidad de tus alimentos, ¿vale? Por el contrario, te vamos a ayudar a que monitores a través de la calidad, sobre todo justamente apoyándote de estas 3 fases o de este flujo de las 3 fases que mencionamos. Antes de la producción o antes de la preparación de los alimentos, durante la preparación de los alimentos y por último la fase 3, después de la preparación de los alimentos. Para Unilever Food Solutions, realmente es de gran importancia poner manos a la obra, ¿vale? Y por ello buscamos tener estas alianzas contra la reducción de desperdicios de alimentos y lo hacemos a través de nuestro programa Cero Desperdicios Ahorrando en tu Negocio. Si tienes alguna duda, de verdad, no dudes en contactarnos. Tenemos un equipo de chefs totalmente dispuestos a apoyarte en este proceso, ¿sale? De reducción y de optimización de desperdicio. Reitero nuevamente mi gran y más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes que estuvieron presentes, que se tomaron el tiempo y sobre todo porque estos espacios están creados especialmente para cada uno de ustedes y todo nuestro equipo de Unilever Food Solutions está dispuesto a apoyarte. Bueno, pues a todos muchísimas gracias, de verdad. Y pues bueno, vamos a ver si tenemos por ahí alguna pregunta que quieran efectuar. Muchas gracias a todos los que escribieron, por cierto. Andrea, muchísimas gracias. Arturo Colín, muchas gracias. Karina Sebastián, muchas gracias. De verdad a todos, muchísimas gracias. Esperemos que realmente la información haya sido de gran impacto para ustedes. Carlos Rivero, muchas gracias. Luz Adriana, muchas gracias. Hilda, muchas gracias. Fabián, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Chef, ¿me escucha? Listo, ya te escucho. Nos preguntan por acá, ¿dónde podemos buscar más tips? Yo creo que aquí te ayudo. En las páginas de Unilever Food Solution de cada región o cada país podemos encontrar muchos más tips con respecto a cero desperdicios, a waste, a todo lo que respecta a ese tema que el chef Carlos Venegas nos estaba comentando en el día de hoy. Entonces los invitamos a que se acerquen a nuestras páginas web, donde también van a encontrar contacto con nuestros chefs de cada región y también pueden pedirle soporte a todos los chefs. Chef, por acá también nos preguntan algo y es cómo los desperdicios influyen en el tratamiento de las recetas en los sistemas. Les repito, cómo los desperdicios influyen en el tratamiento de las recetas en los sistemas. Ok, primero es importante, muchas gracias por la pregunta, todas las preguntas son súper importantes. Primero, lo que tenemos que identificar es cuál es el concepto que tenemos en nuestra receta y cuál es el procedimiento que yo tengo en mi receta. Ahora, ¿qué es lo que quiero comunicar hacia mi comensal? Nuevas tendencias, cómo lo reinvento y cómo lo adapto, ¿sale? Eso es muy importante. Si hay recetas que definitivamente no puedo mover en este tema de reducción, entonces viene la parte creativa donde puedo reinventar. Algunos tips, por ejemplo, que a mí me gusta también compartir es, si hoy tengo una lasaña, por ejemplo, entonces utilizo molida de res, ¿no? Y molida de cerdo en ocasiones. Entonces, para reducir el uso a lo mejor de la proteína, puedo emplear algunos ingredientes que me puedan ayudar, ¿ok? Por ejemplo, lentejas, que son de bajo costo y que con eso me puede ayudar a tener un producto muchísimo más empleado y sin tener que modificar por completo la estructura de mi platillo. Pero ahí más bien es enfocado a cuál es la tendencia que tú necesitas ofrecer a tus comensales, ¿ok? ¿Y qué comunicación quieres ofrecer?
Ok, nos hacen otra pregunta y es, ¿cómo podemos desechar el aceite de forma amigable con el ambiente? Ok, hay muchas casas recolectoras de grasas que con estas fabrican jabones o fabrican otros productos. Ahí les sugiero que se acerquen directamente con estas casas de recolección de grasas para que ellos también les puedan dar mayor asesoramiento y así evitemos tener que desperdiciar. Hay algunos contenedores que son específicamente para estos tipos de grasas. Yo lo que les sugiero es que en esos contenedores vayan almacenando de poquito en poquito. O sea, a lo mejor no desplazas demasiado aceite, vayas almacenando ese aceite ya reciclado o ya quemado, ¿vale? Para que después contactes a estas casas recolectoras de aceite y lo puedas desplazar. Y evitemos así desperdiciar o tirar el aceite en las coladeras o en los fregaderos, ¿sale? Ok, chef, por aquí tenemos otra pregunta. Nos comentan por aquí, quisiera tu consejo sobre qué es mejor, si incluir productos como la cebolla, perejil, etcétera, en el costeo de receta, o bien llevar una bitácora con esos productos por aparte. Yo te aconsejo que al final del día efectúes, puedes hacerlo de las dos formas. La primera, si tú tienes un testeo de cómo tienes que hacer, por ejemplo, un platillo donde llevas cebolla picada finamente, establezcas lo que vas a utilizar. Pero si en esa receta que es justamente subsegmentamos las recetas, en esa subreceta metas las cáscaras de la cebolla. Si para esa receta a lo mejor necesitas un caldo o necesitas alguna otra preparación para el relleno, entonces puedes utilizar estos desperdicios y las subsegmentas como una subreceta, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Chef Luis, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Aló? Chef, nos preguntan por aquí, ¿cómo reducir desperdicios cuando se tienen Ajá. recetas estandarizadas y el producto está en un cryovac, eh, en el alto vacío? A ver, otra vez. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo generamos? ¿Cómo reducir desperdicios cuando se tienen recetas estandarizadas y el producto está en alto vacío, en una bolsa de alto vacío? Se mantienen los productos en alto vacío. ¿Cómo es mejor o cómo podríamos reducir desperdicios? No sé si soy yo o si corta la comunicación. Hola, hola, Chef Luis. Sí, chef, ¿ahí me escuchas? Ya, ahora sí. Sí. Ah, nos preguntan por aquí, ¿cómo reducir desperdicios cuando se tienen recetas estandarizadas y el producto está en cryovac o en una bolsa de alto vacío? Yo me imagino que es referente al tema de la bolsa de alto vacío. Ok, bueno. Primero, si tenemos el producto en un empaque al vacío, no, se supone que no tendríamos que tener un desperdicio, ¿vale? Pero justamente si tenemos, no sé si tu pregunta vaya enfocada hacia el tema del empaque o cómo generamos menor cantidad de desperdicio a través del vacío. Mencionaba en uno de los ejemplos anteriores cómo podemos secar alguna hierba, etcétera, y la implemento en el vacío. Si yo llevo un control de stock a través de mis producciones y sé perfectamente cuánto es lo que produzco y en esta parte de empaques al vacío y los voy a congelar o los voy a mantener en refrigeración, cuál es el desplazamiento o la frecuencia de desplazamiento que tiene el producto. Entonces, controlo el no sacar tanto producto al vacío o solamente lo necesario, evito la merma, ¿sale? Entonces, producto que está dentro y que a lo mejor ya lo necesito sacar por temas de desplazamiento, por caducidad, etcétera, ojo, no tenemos ahí la parte que tenemos que valorar es si el producto ya está caduco, no hay manera de reciclar, ¿vale? O el producto, por medio de las características organolépticas que mencionamos anteriormente, identifiquemos si el producto también ya cumplió con el tiempo de vida, no nos enfoquemos a que todo tiene que generarnos una reducción de desperdicio. Cuidemos también el tema de la calidad y la seguridad alimentaria. Espero que haya sido sobre eso el enfoque de la pregunta, que haya podido responder.
Muchas gracias, chef. Por aquí no veo alguna otra pregunta. Mira, preguntan, de hecho, en el chat que cómo pueden reducir los azúcares en postres, que no les quiten sabor y aumente su costo. Les mencionaba, muchas de las frutas hoy contienen una gran cantidad de azúcar, ¿sale? Entonces, al final del día, podemos apoyarnos de esta parte, de esos postres, de esos azúcares que podemos extraer de manera natural, ¿vale? No sé si tengas otra pregunta, que si nos puedes compartir la presentación. Claro que les vamos a compartir la información. De hecho, se les va a mandar tanto la presentación como la videograbación del webinar para que ustedes lo puedan tener sin ningún problema. Chef, nos pregunto por aquí, ¿hay alguna manera de empacar que pueda reducir mermas? ¿Hay alguna? Sí. Bueno, si tenemos una empacadora al vacío, ¿no? Es lo ideal con estas bolsas específicamente las de Food Saver, podemos utilizarlo. Si no tenemos o no tenemos por el momento la oportunidad de comprar de estas máquinas del vacío, podemos hacerlo a la forma rústica. Colocamos un contenedor de agua, ¿ok? Y estas bolsitas resellables de las famosas o comúnmente conocidas como Ziploc, vamos a meter la proteína o el producto que vamos a marinar, sellamos y con el mismo peso antes de sellar, perdónenme, vamos a ir bajando el producto al agua, al contenedor de agua, sin que pase o sobrepase la superficie. Y una vez que llegó casi al ras o al filo de donde está el sellado, el Ziploc, ¿no? De la parte resellable, entonces comienzo a cerrar. Esto lo que va a hacer, al ir bajando el peso del producto sobre el agua, es eliminarle la mayor cantidad de aire. No va a funcionar igual que una máquina de vacío, ojo, pero sí nos puede ayudar a generar estos vacíos rústicos o artesanales. El tiempo de vida nos los va a cortar muchísimo más, pero podemos hacerlo de esta manera. Pero si puedo invertir en una máquina de vacío, adelante, es mi recomendación, es la mejor forma. Y hay máquinas de vacío pequeñas, ¿ok? Listo, sí, claro que sí, les podemos compartir la presentación para que la puedan platicar con cocineros sin ningún problema. Héctor, muchísimas gracias. Sí, Dice claro. por acá, buenas tardes, en la comida paisa se utilizan muchos carbohidratos. ¿Cuánto es lo normal de un plato para evitar el desperdicio? Si quiere le ayudo por acá, chef. Lo importante aquí para evitar desperdicios es entender el tipo de negocio al cual vas dirigido, es decir, cuál es ese tipo de personas a las cuales les estás ofreciendo tus platillos, si es un restaurante de cocina casual donde tienen la bandeja paisa incluida y tus comensales son personas que necesitan una porción no mayor a 300, 350 gramos entre todos los alimentos, o es un restaurante que ofrece tiene una oferta gastronómica a la orilla de carretera y sabes que son personas que están buscando unos niveles más elevados calóricos, que necesitan porciones más grandes. Entonces depende también un poco de ese tipo de comensal que tú tengas y ahí se iría alineando cuáles serían esas cantidades en el plato. Pero lo importante aquí de cómo podría llegar a evitar desperdicios es utilizar al 100% estos insumos que tú tienes. Si por ejemplo un día no tienes chorizo, es mirar con qué otra proteína que ya tengas en tu restaurante lo puedes llegar a sustituir, así no sea un embutido. O por ejemplo, utilizar el chef hablaba, por ejemplo, de utilizar estos tallos del cilantro, aromatizar estos frijoles con esos tallos del cilantro. Eso te va a ayudar a ti a aprovechar todos esos desperdicios que tengas. Pero eso sería como nuestro consejo, entendiendo el tipo de platillo que nos comentas. Gracias, chef. Chef, nos preguntan dónde pudieran contactar para obtener información acerca de una asesoría como la que usted realiza allá en los hoteles y en todos estos negocios que ha visitado. Pueden seguirnos en nuestras redes de Unilever Food Solution. Ahí vienen muchísimos tips realmente de cómo gestionar este tema de desperdicios. Y tenemos recetas. Síganos en la página de Unilever Food Solutions, México, Colombia y Latam, para que justamente conozcan estos tips y estas recetas que pueden implementar.
Si quieren específicamente entender un poco más acerca del programa o de la ejecución de nuestro programa de cero desperdicios, no duden en contactar a nuestro equipo de chefs. Aquí están en la pantalla proyectados los correos de nuestra parte digital y de nuestra parte de los chefs que nos pueden apoyar, ¿vale? Y ahí pueden seguirnos también a través de nuestras redes. Chef Carlos Venegas, donde estamos también posteando algunas recetas, y algunos de mis compañeros también nos están apoyando en esta parte de gestionar recetas, y sobre todo para que conozcan más acerca de nuestro proyecto, nuestro programa de cero desperdicios. Chef, preguntan por acá, en mi restaurante, el guacamole, al día siguiente se pone muy negro. ¿Cómo podemos hacerlo para que dure más tiempo y no se convierta en un desperdicio? Ok, aquí mi recomendación es normal por la estructura del aguacate, ¿sale? Pero algo que nos ha funcionado muchísimo con algunos clientes que desplazan aguacate es no tiren el hueso que viene dentro del aguacate. Cuando hagan su puré, su aguacate, si hacen producciones más grandes o si hacen porciones medianas, dejen el hueso adentro, o por lo menos si es una producción más grande, unos 4 huesos adentro, y por completo tapen con este plástico autoadherible, ¿sale? Al ras de la superficie para retirar la mayor cantidad de aire posible. Eso nos ayudará a retardar también un poco. Y si le colocamos unas gotitas de limón o utilizamos unas gotas de limón sobre el producto, la acidez nos ayudará a retardar la oxidación también del aguacate, ¿vale? Muy bien, chef. Por aquí tenemos otra pregunta. Dice, a nivel contable, ¿cómo podemos incorporar estos aprovechamientos para bajar el costo al producto final? Bueno, primero hay que identificar cuál es el costo que representa mi plato, ¿sale? A partir de la segmentación en mi receta, si yo hoy, por ejemplo, utilizo, no sé, hago unas croquetas de papa, y las croquetas de papa me generan un costo, pero a lo mejor puedo sustituirlas, como mencionaba el chef Víctor, por algún otro ingrediente. Se me ocurre los tallos del brócoli. ¿Cuánto cuesta hoy la papa? Y si yo sustituyo por el tallo del brócoli, que muchas veces también lo tiro y lo desperdicio, entonces lo cocino, lo hago puré, y ahí yo tengo que ir identificando con eliminar ese concepto de gasto de la papa al hacer esas croquetas hoy de brócoli, empanizadas con una salsa de tomate, etcétera. Entonces, ahí yo ya puedo ir identificando por segmento de ingrediente cuál será la reducción promedio, pero ahí ya será en base al costo de cada uno de tus ingredientes. Me preguntan igual que cuando el aguacate llega demasiado duro, ¿cuál sería una forma para madurarlo que no lleve mucho tiempo? Bueno, aquí desafortunadamente hay que identificar también primero cuál es el volumen del aguacate que nos llega, ¿no? O sea, qué cantidad. Comúnmente lo que hacemos es envolverlo en estos periódicos o en papel de estraza, etcétera, que sea de grado alimenticio, no periódico, perdónenme, en papel de estraza de grado alimenticio. Vamos a envolver el producto y eso nos va a ayudar a que genere cierto calor dentro del aguacate para madurarlo. El tiempo de maduración lo determina al final del día el producto. Nosotros no podemos generar una mayor maduración, pero sí a través de esta técnica, con papel de estraza o papel estrella o papel de grado alimenticio, nos podemos apoyar, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? No sé si hay otra pregunta, Chef Luis. Por el momento, no, chef Carlos. Bueno, pues nuevamente reitero mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, de verdad, por estar presentes, tomar este espacio, este tiempo, y de verdad, nuevamente, acérquense a cada uno de nuestros chefs, a todo nuestro equipo de Unilever. También tenemos un equipo de ventas que nos apoya y nos da fuerza en este programa, que también es
una clave importante. Y cualquier duda que tengan, de verdad, no duden en contactarnos. A todos, muchísimas gracias. Gracias por estar presentes. Pues bueno, que tengan una excelente tarde.